¿Qué tal esa Semana Santa? ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, contentos, felices. ¿Han orado mucho? Como todos los días del año, ¿verdad? Efectivamente, tenemos un tema que da para un seminario de 4 o 6 horas. Procuramos en 1 hora o menos eh, esclarecer al máximo. Si hay tiempo, voy a dejar espacio al final para unas 4 o 5 preguntas, si alguien tiene preguntas. Al final, depende cómo nos vaya. ¿De acuerdo? Siendo así, vamos a dar inicio a estos síntomas de la mediunidad. Hay que decir antes que la mediunidad no se la inventó el espiritismo. La mediunidad existe desde antes de Jesús, ¿sí? Entonces, lo que sí tiene la ciencia espírita, ¿sí?, es que nos da unos lineamientos, nos da unas directrices para que nosotros podamos hacer el mejor ejercicio de ella, ¿ya? Entonces, siendo así, solamente menciono una referencia, ¿sí?, de aquellos tiempos y que están en el Evangelio, en la Biblia, mencionando precisamente mediunidad. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Antes decían profetizar al hecho de poder dar mensajes a personas, mensajes intuidos, mensajes telepáticos de espíritus que se encontraban. Esta es una de muchas, pero verdaderamente de muchas referencias que hay en la Biblia, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, sobre actos mediúnicos. Quizá uno de los más conocidos es la transfiguración de Jesús, cuando se presentan dos al lado de él, que eran ¿quiénes? Moisés y Elías, ¿verdad? Eso es un acto mediúmnico, de materialización de esos dos espíritus que ya habían, entre comillas, muerto, es decir, habían desencarnado. Los síntomas de la mediunidad también los experimentan muchas personas, y aquí hay que decir que no tiene que ver la creencia o la religión a la que nosotros pertenezcamos para poder tener facultades o percepciones o síntomas de mediunidad. Muchas personas de diferentes religiones experimentan esas percepciones y también son muy antiguas, ¿sí? En Job, imagínense, 4:15 dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Eso es un síntoma, claro, de unas facultades que le permitieron percibir el acercamiento de un espíritu. ¿Vamos bien? Entonces, siguiendo adelante, adentrémonos ya en lo que la doctrina espírita nos ofrece acerca de este importante tema, entre otras cosas. ¿Tiene que ver la influencia moral en el medio? Muchas personas dicen, no, yo no podría ser medium porque yo cometo muchos errores, yo me equivoco, yo tengo muchos defectos. Y esa es una pregunta que Kardec hace, ¿sí? El desarrollo en el libro de los medium, que es la mayor directriz que existe en el mundo para poder ejercer una facultad o las facultades mediúnicas de la manera más apropiada.
¿El desarrollo de la mediunidad tiene relación con el desarrollo moral del medio? ¿Sí? Dicen por aquí que sí. Vamos a convertir esto un poquito en estudio, en participación. Por allá dicen que no. ¿Alguien más piensa que sí? Uy, ustedes solamente son los sábados santos así de participantes. Bien, veamos entonces qué dicen los espíritus. No. La facultad propiamente dicha depende de una organización fisiológica del organismo. Es independiente de la moral. Ahora miren la otra parte. No pasa lo mismo con el uso que se hace de ella, que puede ser bueno o malo de acuerdo con las cualidades del medio. Entonces, una persona equilibrada, ¿sí?, amorosa, servicial, que se esfuerza por vivir las enseñanzas de Jesús, va a tener una compañía espiritual muy diferente al que tiene la facultad mediúnica, pero es vicioso. Es una persona que no controla la ira, que no controla el odio, el resentimiento, el rencor. Entonces, la facultad como tal depende de la organización fisiológica, del organismo de la persona. ¿Ok? Y aquí tenemos dos medios muy conocidos, Chico Xavier y Divaldo Franco, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos decir del medium? Es esencialmente un espíritu de prueba. El medium es esencialmente un espíritu de prueba, rescatando equívocos y deudas que le quedaron en la retaguardia moral. La presencia de la facultad no le concede cualquier tipo de privilegio o destaque de la comunidad. Está en rojo. No debiendo serle motivo de orgullo o de ostentación, antes siéndole un especial instrumento para ayudar en la reparación de las deudas y adquirir el equilibrio espiritual. Incluso cuando el fenómeno se presenta ostensivo, ello no significa destino para ser misionero de un momento a otro. Hay un contenido profundo en ese párrafo, en varias cosas, ¿sí? Entonces, lo que principalmente quiero rescatar es que el espíritu, el medium, es un espíritu en prueba. No se trata de una persona que tiene un nivel evolutivo X alto, no, para nada. Es un espíritu que está en prueba. La presencia de la facultad no le concede ningún privilegio, ¿sí? Y hay gente que creen que porque uno se para aquí detrás del atril, que porque somos espíritas hace 30 y pico de años, que porque nos hemos leído 2 o 3 libros más que otras personas, ya nosotros, no, para nada. Al contrario, la oportunidad que tenemos de trabajar en la casa espírita, disertando, barriendo, arreglando, organizando las tareas, todo, es una oportunidad que Jesús nos da para nosotros redimir, ¿sí?, tantas equivocaciones que hemos tenido en el pasado. Entonces, es una herramienta que Dios nos da para poder nosotros ayudarnos. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos aterriza un poco acerca de la creencia que podemos tener de las facultades. Hay personas que vienen al centro espírita, ¿sí?, y nos dicen, pero aquí hay medios. Sí hay medios, pero igual que todas las demás personas, no, porque es que los medios, para nada, en absoluto, ¿sí? En la revista, continuando con el libro de los mediums, tenemos toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium. Esa facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio exclusivo, se reafirma lo que dijimos, y son pocos los que no poseen algunos rudimentos de ella. Por consiguiente, se puede decir que todas las personas, poco más o menos, son medios. Nosotros, todos, sin excepción, el hermano habitante de calle que duerme allá en el andén, todos tenemos un guía espiritual, espíritu protector, ángel de la guarda, como le quieras llamar.
Y el hecho de que Él se comunique con nosotros, porque es de esa manera que los guías espirituales nos ayudan, nos permite decir que podríamos nosotros recibir un mensaje cuando lo tenemos claro que proviene de una inspiración para poder nosotros transmitirlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la práctica, esa calificación solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúnica está netamente caracterizada, ¿sí? Y se pone de manifiesto, gracias, y se pone de manifiesto, mediante efectos patentes, cuya intensidad es indudable, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. Hay que señalar además que esta facultad no se revela en todos de la misma manera. Entonces, todos podemos ser medios, pero ese segundo párrafo empieza muy bien diciéndonos. Sin embargo, en la práctica, esa calificación solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúnica está netamente caracterizada. ¿Bien? Para muchas personas, la facultad mediúnica se constituye en un tormento, ¿sí? Porque no saben cómo manejarla, porque no saben qué hacer. ¿Sí? Entonces, por eso vemos personas que no saben, realmente están atormentadas. Algunas veces aparece como una prueba impuesta y en la medida que ejercita la mediunidad en causas nobles, se convertirá en el camino de su propia liberación. Entonces, la facultad mediúnica es una oportunidad que Dios nos está dando, que Jesús nos brinda, para nosotros progresar en la medida que sepamos hacer uso de esa facultad en causas nobles. No es una causa noble que yo cobre, nunca. Que yo ofrezca traerle la pareja que se le fue y entonces hay quien está buscando que me la traigan. Tráigame el esposo, tráigame la esposa, el novio, la novia. Eso no es espiritismo, eso no es. En días pasados, una señora me escribió, ¿sí? Y me dijo, don Emiro, ¿usted me puede recomendar un medium serio que nos pueda ayudar en un problema que estamos teniendo en la familia? Resulta que una hermana mía falleció, ella dejó una herencia y resulta que ahora están apareciendo unas, entre comillas, sobrinas para reclamar. Y nosotros necesitamos hablar con ella para que ella nos diga si esto es así o no. Sí, me escribieron. No es malo, eso se hace por ignorancia, por desconocimiento de lo que es el espiritismo, por el apego al materialismo. ¿Sí? Cuando Jesús nos ha brindado el espiritismo, las facultades que tenemos para evolucionar intelectual y moralmente, no materialmente. ¿Sí? Ahorita en el evangelio que hacíamos de preparación hablábamos de que todos nos vamos a ir de aquí, pero no hemos visto el primer entierro con trasteo. Y sí nos llevamos una maleta, y es la de las virtudes, pero también los defectos que tengamos aquí. De manera que nadie se santifica al irse. Algunas personas, no lo digo por malo, es desconocimiento, dicen, se murió mi papá, mi mamá, mi hijo, pero yo sé que se fue para el cielo. Realmente, el hecho de que esté en un lugar bueno, que se sienta bien o que esté sufriendo, depende de cómo haya sido aquí, cómo hayamos sido aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aparece como una prueba impuesta. Y si la sabemos usar noblemente, se convierte en una tabla de salvación para nosotros. ¿Cómo es noblemente? Si nosotros nos vinculamos a un centro espírita serio, ¿sí? Ojalá pues que estemos obviamente vinculados a una de las 9 federaciones de la Confederación Espírita Colombiana. Hay un proceso de unificación que seguimos todos los centros que estamos en ese movimiento espírita nacional.
Y desarrollamos actividades internas, privadas. Cuando digo privadas es que no son públicas, pero que están al alcance de cualquier persona que quiera hacer los estudios. Cualquier persona que haga los estudios. Y una de esas tareas es, por ejemplo, los jueves tenemos aquí en la noche tratamiento a espíritus necesitados. Entonces llega el espíritu sufriente que se suicidó. El sufrimiento de los suicidas es muy grande. Llega el espíritu que fue asesinado y no ha perdonado. Y así muchísimas cosas. El medium que recibe a ese espíritu para que se comunique psicofónicamente, es decir, para que hable a través de él, estás usando su mediunidad en una causa noble. ¿Me hago comprender? Entonces, y así, hay muchas actividades de servicio que se pueden desarrollar con la facultad de mediúnica. Vamos a ver más adelante las actividades, los trabajos que aquí en el Centro Espírita desarrollamos. Entonces, si nosotros tenemos facultades mediúnicas, hay que formarlas, hay que educarlas. Los espíritus en múltiples ocasiones, por medio de las obras espíritas y comunicaciones mediúnicas confiables, nos han exhortado al estudio metódico, permanente y serio de la mediunidad, por tratarse de una de las mayores responsabilidades que puedan ser entregadas a una persona. Es una responsabilidad. ¿Sí? Que si yo la sé usar, es para mi beneficio y muchos otros a los que yo pueda ayudar. ¿Ya? Pero miren, estudio metódico, permanente y serio. Muchas personas, yo nací en un hogar de una religión diferente a la que hoy en día, al hecho de ser espírita hoy. ¿Sí? Y sabía de personas en la familia y todo que sentían que estaban cumpliendo con ir una o dos veces al templo, a la iglesia, donde quiera que fuera. Y ya. Y a veces no es fácil deshacernos de eso. Porque creemos que asistiendo a una conferencia, ¿sí? Ojalá no fallo a ninguna conferencia, ya yo soy espírita completo. Y el espiritismo es una doctrina de estudio. Porque como lo definía Allan Kardec, es la ciencia. El espiritismo es la ciencia que estudia el origen y naturaleza de los espíritus. La relación que ellos tienen con el mundo material, o sea, el mundo nuestro, corporal, y el destino de los mismos. Y al ser una ciencia, ¿será suficiente asistir a una conferencia cada 8, cada 15 días? Las ciencias, como las demás ciencias que ustedes conocen, medicina, ingeniería, astronomía, derecho, etcétera, deben ser estudiadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espiritismo, con todo el manantial de esclarecimiento que nos ofrece, nos prepara para la vida, no solo esta vida como encarnados, sino para la vida del espíritu inmortal. Esta y otras existencias y la vida en el mundo espiritual. ¿Bien? Entonces, ¿dónde nosotros podemos capacitarnos? ¿Dónde podemos estudiar? El lugar más adecuado para el desarrollo mediúnico es el Centro Espírita, que funciona como escuela de formación doctrinaria, espiritual y moral, bajo los principios, enseñanzas y directrices de la doctrina espírita. Centros espíritas serios, organizados, sin sincretismos, con pureza doctrinaria. ¿A qué me refiero? Sabemos de centros espíritas respetables, no los cuestionamos, no los juzgamos. Es el libre albedrío de quienes lo dirigen y quienes allí asisten, pero que tienen una serie de prácticas que no son espiritismo. Hay que en el centro espírita yo conozco uno donde hacen regresiones a vidas pasadas, que hay cromoterapia, que hay... ¿Sí? Eso no es un centro espírita que siga a Kardec.
Son mezclas, eso es sincretismo, mezclas de una cosa y de otra. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso, si estamos teniendo en cuenta esto, nosotros podemos entonces decir que estamos asistiendo, estudiando en un centro espírita serio. ¿Se puede desarrollar una facultad mediúnica o la mediunidad fuera del centro espírita? Desarrollarla no, o sea, como ya decía al principio de la conferencia, todos pueden tener la facultad, ¿sí? Es disposición del pueblo, pero desarrollarla y educarla solo debe ser del centro espírita. Muy bien, Jonathan. Efectivamente, Jonathan nos dice, repito para que quede grabado también, que desarrollarla, educarla, hacer de ella algo que verdaderamente contribuya con el bienestar tanto mío como de otras personas, debe ser en el centro espírita. Y esto es bien delicado. Aquí asistían, y varias, en diferentes tiempos, personas con facultades mediúnicas, muy buenas, muy ostensibles, que hoy en día dicen que están haciendo facultades mediúnicas en la casa. Conozco gente así. Respetable. Pero en muchos casos, esas personas están bajo una influencia espiritual negativa porque les hacen creer, ¿sí?, que ellos vinieron en una misión a la tierra y que esto aquí no es necesario para hacer lo que ellos hacen. Una señora que asistía aquí al centro espírita me dijo que ella sabía que todas las facultades mediúnicas que podían existir, ella las tenía. Y sabemos que existe la psicofonía, la psicografía, la psicopictórica, la psicometría, la videncia, la audición, etcétera, muchas. Que ella tenía todo. Que ella trabajaba en desdoblamiento, es decir, dejaba el cuerpo en la noche para irse a trabajar al mundo espiritual. Realmente es una perturbación espiritual lo que hay ahí. ¿Sí? Y obviamente cuando una persona de esta está en ese proceso de fascinación, es muy difícil que se deje ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿basta tener mediunidad para considerar que no es necesario el estudio? Es decir, la persona puede tener la facultad. Yo veo los espíritus, yo los siento, me hablan, yo les hablo. ¿Necesito estudio? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, las personas que aquí, los trabajadores de esta casa, que están en desarrollo mediúnico, el desarrollo de la facultad, tienen que pasar por 5 fases del trance. Un trabajador que me diga la primera. Proyección de fluidos. Otro trabajador que me diga la segunda. Acercamiento. Otro que me diga la tercera. Contacto. Otro que me diga la cuarta. Envolvimiento. ¿Y la quinta? Manifestación. Cuando una persona ha estudiado y pasa por las 5 fases de trance, estando en cualquier lugar, en la casa o en la calle, sabe qué tipo de espíritu se le está acercando. Puede identificar al espíritu que se le está acercando. No como muchas personas que sienten al espíritu y ya están felices porque aquí hay espíritus conmigo. Pero ¿qué clase de espíritus? Entonces el estudio es fundamental, ¿sí? Entonces, si he de estudiar aún teniendo facultades mediúnicas, ¿para qué me sirve el estudio? Para educarla, ¿sí? Hay personas que tienen facultades mediúnicas que no están siendo educadas y que son muy ostensibles, y cualquier espíritu en cualquier lugar les complica la vida porque están en el trabajo y se les acercan y les están hablando de otra cosa y ellos no se pueden concentrar porque los espíritus están ahí queriendo cualquier otra cosa, comunicarse, cualquier otra cosa diferente. Eso es no tener la facultad mediúnica educada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es educación y desarrollo mediúnico? ¿Sí? Es un conjunto de acciones educativas
direccionadas para el correcto ejercicio de la mediunidad. Esas acciones están formalizadas en cursos de estudio y educación mediúnica y práctica dirigida existentes en los centros espíritas. ¿Está claro? ¿Sí? Sin embargo, a muchas personas les cuesta estudiar. Les cuesta mucho. Incluso personas que ya están asistiendo al centro espírita hace bastante tiempo. Cuesta el estudio, ¿sí? Y esta imagen me gusta porque muchos dicen, yo ya me estudié el libro de los espíritus y lo que hizo fue leerlo. Es diferente leer un libro a estudiarlo. Entonces me gusta porque estoy leyendo el libro y estoy sacando apuntes. Estoy sacando resúmenes, hago mapas mentales, hago cuadros sinópticos. Le busco la comba al palo que me ayude a mí, como decimos popularmente, a comprender mejor, estudiando verdaderamente. Entonces, habrán, fuera de las que voy a colocar aquí, habrán múltiples causas para no estudiar. Pero yo puedo decir que una es la falta de material. Es decir, no tenemos libros, ¿sí? No tenemos material suficiente. Lo que no ocurre aquí en Colombia, gracias a Dios. Leo, mi esposa, alguna vez fue invitada a dictar una conferencia en un taller internacional en La Habana, en Cuba. Y nosotros fuimos allá. Y nosotros estábamos sorprendidos de que ellos, por temas políticos, no tenían libros, no había dónde conseguirlos, no se conseguían los libros de la codificación. Y el internet era controlado. Nosotros tenemos material, todo el que queramos a nuestro alcance. 400 y pico libros que psicografió Chico Xavier, igual Divaldo. Mejor dicho, lo que necesitemos de material no es excusa para no estudiar. No ser académico. Hay personas que me dicen, pero es que yo no estudié. Yo escasamente sé leer, o apenas hice primaria, o apenas hice bachillerato. No es razón para no estudiar. Nosotros conocemos a una señora en el Centro Espírita Juana de Ángeles, en Cartagena, palenquera, de esas que andan con la ponchera en la playa vendiendo. No sabe leer y es una de las mejores medios del Centro Espírita. Existen los audiolibros y existe quien está dispuesto a ayudar. O sea que el hecho de yo no haber ido al colegio, a la universidad, no es un obstáculo para nada. Muchas personas que no tienen educación, no tienen instrucción, mejor, de una institución, son mucho más maduras espiritualmente hablando que otros con doctorados. ¿Ya? Desacostumbrados a la lectura, al estudio. Hay personas que han desistido de un curso porque les toca leer, porque les toca estudiar. Y aún siendo incluso profesionales, conozco casos. ¿Sí? De manera que nosotros, yo era un mal lector, literal. Yo vine a desarrollar la lectura cuando la conocí hace 32 años de los 45 que tengo. ¿Sí? Entonces, conocí el espiritismo y hoy en día no me alcanzan las 24 horas para hacer todo lo que tengo que hacer, lo que tengo que estudiar. Quisiera que tuviera más horas el día, ¿verdad? Falta de capacidad de sacrificio. Tristemente encontramos mucho eso. Pero es que yo no puedo, porque yo me entro a las 7 de la mañana a trabajar, salgo a las 12, entro a la 1:30, salgo a las 6 de la tarde y yo no tengo tiempo. Y la otra vez le preguntaba a un compañero de aquí, entras a las 7, ¿y tú a qué horas te levantas? Dijo, a las 5:30, antecitos de las 6. Si yo me puedo parar a las 5, a las 4:30, hago un sacrificio y leo, estudio, y llego a las 6:30 a comer y no a ver televisión, el noticiero, sino que me pongo a hacer algo que ayude con mi trascendencia espiritual.
Si queremos, encontramos la manera, ¿verdad? La falta de un guía. Siempre va a existir en el centro espírita personas dispuestas a apoyar. Yo muchas personas que compran, por ejemplo, el libro Los Espíritus, que es un tratado de filosofía, 1019 preguntas que Allan Kardec hizo a los guías de la humanidad sobre la vida del hombre, terminología nueva, ¿sí? Neologismos como el mismo Kardec lo dijo. Léalo, estúdielo, y cuando tenga dudas, anótelas y las trae, o me llama, o lo que sea, y yo con mucho gusto le ayudo. Y si yo no sé, yo investigo y aprendemos los dos. ¿De acuerdo? Entonces no es la falta de guía la que me va. Y la última, ahí sí no hay nada que hacer. Pereza. Si yo tengo pereza, hasta cuando yo mismo no me dé cuenta de ello, y no me dé cuenta que si yo soy perezoso, no lo soy solamente para estudiar espiritismo, lo soy para muchas otras cosas. Hasta cuando yo no me dé cuenta que yo tengo la necesidad de cambiar, no habrán cambios. No es porque mi esposa, mi esposo, mi hijo me quieran cambiar. Nadie cambia a nadie. Cada cual se cambia a sí mismo en la medida que se concientiza de la necesidad que tiene de cambiar. ¿Ok? Bien. Divaldo, a quien tanto le debemos, pregunta: ¿cuál es el camino que debe seguir todo medio? Le preguntan a él y él responde: después de tener conciencia de las responsabilidades, ya lo dijimos, pertinentes mediante el estudio y la reflexión de las lecciones edificantes del espiritismo, mantener un comportamiento de acuerdo con el pensamiento espírita, de forma que se transforme en ejemplo dignificante, abrazando los valores morales y vivenciando la humildad, la pureza de sentimientos y el trabajo de dedicación al prójimo encarnado y desencarnado. Entonces, comportamiento de acuerdo con el pensamiento espírita. Yo no puedo llegar al centro espírita y: buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No, bien, todos. Y llego a la casa y no se aguantan mis gritos, no se aguanta mi vocabulario, en la oficina ni que se diga. No. Tenemos que ser congruentes con el conocimiento que nos enseña la doctrina espírita, cuya moral es la moral de Jesús. ¿Sí? De forma que se transforme en ejemplo dignificante y abrazar los valores morales y vivenciando la humildad. Hay médiums que tienen muy buenas facultades, pero eso no caminan, levitan, ¿sí? Porque creen que ya tienen a Dios agarrado por un pie. Entonces, mucha humildad para ello. ¿Qué requiere el estudio y ejercicio de la mediunidad? El ejercicio de la mediunidad requiere disciplina. Fue lo que el guía espiritual de Chico Xavier le dijo. Necesitas 3 cosas. Y Chico Xavier ha sido el mayor medium espírita que ha existido en el mundo. Y Chico le dijo: ¿y cuáles son? Dijo: la primera es disciplina. Y la segunda, disciplina, le dijo el guía espiritual Emmanuel. Y la tercera, le dijo: disciplina. A Chico Xavier, que era un espíritu que venía en misión, era un misionero. Y Emmanuel le dijo eso. Y cuando se trata de autodisciplina, es más difícil. Más difícil. Equilibrio. Cualquiera que sea la circunstancia que yo viva, la dificultad por la que yo esté atravesando, siempre tengo que esforzarme por mantener el equilibrio. Donde quiera que esté. El equilibrio se desarrolla teniendo la fe en Dios, entendiendo la ley de causa y efecto, entendiendo que todo es para bien nuestro, todo es para crecer, etc. La perseverancia. ¿Sí? Es lo que le preguntaban a Divaldo en una entrevista, ¿no? Dijo: cuando tú partas, ¿qué es lo que tú quieres que principalmente recuerden de ti? Y Divaldo dijo: que persistí, que fui perseverante hasta el final. ¿Sí? Y sintonía. Nosotros no podemos estar en la casa, en la calle, ¿sí?,
alterados emocionalmente, con rabia por cualquier cosa que sea, estresado, y después llegar aquí a sentarme a una sesión mediúnica y que todo sea lindo, todo sea bonito. La sintonía, yo tengo que mantenerla las 24, el que es medium las 24 horas del día. Lo que no quiere decir que va a estar ejerciendo mediunidad donde quiera que esté, sino esto. Bien, continuamos. Esta imagen me gusta porque muchas personas, perdonen que les dé la espalda, muchas personas se sienten cuando tienen la facultad así, ¿sí? Pero conocen el conocimiento, tienen acceso al conocimiento. Y si lo usan noblemente, se convierten en esto. Según el grado de evolución y compromiso del medium, la mediunidad puede ser de dos tipos, natural y de prueba. La natural es esa que aflora sin ningún estrés, sin ningún problema ni nada. Yo empiezo a tener percepciones, todo tranquilo, todo bien. No me desequilibra, no me altera, ¿sí? Y la de prueba es esa facultad que despierta en nosotros, pero hay descompensaciones, y si fuera de eso somos reacios, por ejemplo, el estudio, como lo hemos venido diciendo, pues hay más dificultad, es más difícil. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos a Chico y a Divaldo. La mediunidad natural es aquella que corresponde al grado de elevación, espiritualidad y moralización del individuo, como adquisición evolutiva de desarrollo y perfeccionamiento de su sensibilidad mediúnica, adquirida a través de innumerables reencarnaciones, en las que la persona conquistó altos valores espirituales que pueden ameritarle la condición de misionero entre los hombres. Yo conocí un caso, ¿sí? En Río, alguna vez tuve la oportunidad de visitar un centro espírita, que era el Centro Espírita León Denis, un centro espírita con un auditorio para 750 personas. El edificio para los niños era de 5 pisos, solo para niños, 1000 mediums, ¿sí? Y todos estaban numerados, ¿sí? Y en instrucciones que tuvimos la oportunidad de recibir, alguno me decía, o el trabajador de la casa, un trabajador de la casa me decía que había mucho inconveniente a veces, perdón, había mucho inconveniente porque había nuevos mediums en desarrollo, apenas educando en la facultad, que entraban a una sesión mediúnica donde habían mediums ya experimentados, con unas facultades que les permitían cosas muy bonitas. Y entraba en celo, porque yo no puedo recibir como él recibe, con la facilidad que él recibe. Ahora él tiene evidencia, tiene audición, tiene psicografía, tiene psicofonía, tiene desdoblamiento, y yo, ¿por qué no puedo? Y aquí nos están diciendo, adquirida a través de innumerables reencarnaciones y de valores adquiridos a través del tiempo. Entonces, qué bueno que tengamos al lado un medium con facultades muy ostensibles, porque nos sirve para inspirarnos, para ver qué podemos alcanzar nosotros. Es lo que le preguntaban, ¿qué días en un estudio que hice un miércoles a las 7 de la noche en Educando el Alma? Le decían a Mozart, ¿tú por qué vienes del planeta donde habitas, Júpiter, a decirnos todas las cosas que nos dice aquí? Digo, para que sepan cómo es la vida en un mundo superior y ustedes se motiven a llegar allá. ¿Sí? Ahora, la mediunidad de prueba es un préstamo, una dádiva concedida por la divina misericordia al individuo como medio de rescate y reparación debido a los innumerables débitos adquiridos en existencias pasadas. Ahí está el 99.9% de los medios. Si emplea adecuada y desinteresadamente sus facultades mediúnicas en préstamo,
puede representar su redención ante las leyes divinas. Entonces, Dios nos da la facultad. Nosotros somos los que decidimos qué hacemos. ¿Sí? En días pasados conocí un caso de una persona que, asistiendo al centro espírita, supimos por fuente de los espíritus benefactores que antes de reencarnar, ella pidió tener las facultades mediúnicas, pidió ser medium y trabajar en un centro espírita. Y efectivamente conozco a la persona, tiene facultades mediúnicas, pero nunca viene al centro espírita. Y lo solicitó antes de reencarnar. ¿Sí? Entonces, a veces la mediunidad eclosiona, ¿sí? Brota, y puede ocurrir de dos formas. Una, de manera espontánea. Surge por sí sola a cualquier edad y no genera mayores perturbaciones físicas ni emocionales al medio iniciante. A cualquier edad. En el libro, los que leyeron el libro Aconteció en la Casa Espírita, hay el caso de un hombre que reencarna y la programación es que la mediunidad aflora en él a la edad de 50 años. En cualquier momento, Adibaldo fue a los 4. En cualquier momento puede aflorar. Y la provocada se manifiesta cuando la persona participa en reuniones mediúnicas o es inducida a estados receptivos. Entonces aquí nosotros tenemos la primera tarea que ayuda a una persona a ir despertando la facultad, si es que la tiene, es la tarea de vibraciones. Ahí empezamos a tener percepciones, en fin. ¿Sí? El médium puede presentar alteraciones emocionales que alcanzan su organización física. Puede ocurrir o no perturbaciones espirituales. Esta última es la forma más común de eclosionar la mediunidad por el estado evolutivo en que aún nos encontramos. Conozco personas que han estado siendo perturbadas por espíritus. No tienen paz, no tienen tranquilidad, son perturbadas. Y eso es lo que las lleva a buscar ayuda y llegan a un centro espírita. Al llegar al centro espírita, conocen, necesitan solucionar su problema, empiezan a estudiar y la situación pasa, para después enterarnos que esa fue la manera como el mundo espiritual superior la hizo llegar al centro espírita. Porque del resto, mientras que estamos bien, ya vamos a ir por allá, que yo estoy bien y la vida hay que gozarla. ¿Cierto? Entonces, de eso son herramientas, instrumentos que tiene la divinidad para hacernos venir al centro espiritual. Las señales o síntomas que anuncian la presencia de la mediunidad varían infinitamente. Sin embargo, algunas de ellas son más constantes. Y entre esas tenemos, estas son algunas, sensación de presencias invisibles. Yo hablo con muchas personas que me dicen, yo no veo los espíritus, pero es que yo siento que alguien estuviera parado al lado mío. Es una forma, está enmarcada en ese primer punto. Segundo, escuchar ruidos, susurros y voces sin origen conocido. ¿Sí? No es que el gato por allá movió la cortina y llegamos aquí a decir, yo tengo facultades mediúnicas porque yo sentí que... Tenemos que descartar, tenemos que verificar, ¿cierto? Reacciones emocionales insólitas o sin causa aparente. Se presentan también. Porque muchas veces el espíritu que se acerca, aquí voy a hablar de algo que es más propio de los cursos y pueda que algunos de ustedes queden ahí un poquito desubicados. Nosotros somos espíritu, periespíritu y materia. ¿Cierto? Nuestro periespíritu tiene una expansión. Cuando se acerca un espíritu que no está encarnado, no tiene cuerpo material como el nuestro, pero sí tiene periespíritu, y su periespíritu hace contacto con el periespíritu nuestro, nosotros entonces
percibimos lo que él está sintiendo. Y si está descompensado emocionalmente, nosotros vamos a experimentar algo así. Para hacerme comprender un poco, ¿sí? Sensaciones de enfermedades sin ninguna causa, por lo mismo que acabo de explicar. Divaldo tiene una nota jocosa, y es que alguna vez él como medium tuvo que incorporar a una mujer embarazada, ¿sí? Y él, después de la sesión mediúnica, hablaba con su guía espiritual, que es Juana de Ángelis, y le decía Divaldo que le dolía mucho la cadera. Todo eso por el estado ya avanzado de embarazo de ella. Le dijo, sí, es que ella estaba embarazada. Dijo, pero ¿y tenía que ser a través mío que se incorporara? Le dice Divaldo, ¿cierto? Entonces, experimentamos lo que está experimentando el espíritu comunicante. Escalofríos, malestares o erizamientos. Todo esto tiene una explicación más científica, más irritaciones extrañas. A veces nosotros decimos, pero yo no sé, no me ha pasado nada, todo está bien, no he peleado con la señora, no con nadie, en la oficina todo bien, el trabajo bien, y yo no sé por qué me siento todo irritable. Entonces tenemos que entrar a tomar en cuenta, si conocemos el espiritismo, si tenemos la facultad, estas cosas, pesadillas, insomnio, en fin, que también pueden ocurrir por perturbaciones espirituales. No debemos forzar la eclosión de la mediunidad. Hay personas que literalmente tienen hambre de mediunidad, ¿sí? Y están buscando a ver cómo hacerlo. Yo he recibido comunicaciones como en la página web y en las redes sociales, el teléfono que aparece es el mío. Hay personas que me llaman, ¿yo cómo hago? ¿Ustedes le enseñan a uno a hacer medio? Le dice, claro. ¿Y cuándo puedo ir? Y le dice, puedes venir y hacer los cursos. Los cursos que tienes que hacer para llegar a desarrollar la facultad, si es que la tienes, pueden tardar 3, 4 años. ¿Cómo? Pues sí, claro. Entonces, mas no solo podemos, sino debemos ofrecer las condiciones apropiadas para que en los que la posean venga a aflorar natural y equilibradamente y sepan cómo usarla. Cuando esta aflora, o sea, la facultad mediúnica, sin esa preparación previa del medium, es preciso orientarlo para que los fenómenos se disciplinen y la empleen acertadamente. Una de las mayores dificultades, ¿sí?, que yo veo y conozco, incluso no personas, sino grupos de personas que antes de saber que los libros existían, ya tenían la facultad, ya sentían a los espíritus, los escuchaban, los veían, y creen que el estudio es solamente para poderlos escucharlos y verlos. Y empezaron obviamente sin ninguna dirección, sin estudio, a desarrollar una serie de actividades muy riesgosas que lo pueden hacer a uno acreedor a una perturbación muy fuerte. Y ahora después, ¿usted cree que quieren decir vamos a parar y vamos a empezar a estudiar? No lo hacen. No lo hacen. ¿Sí? Entonces cuesta mucho a esas personas que ya han desarrollado la facultad, ¿sí?, que adopten el estudio, desarrollen el hábito del estudio. ¿Cuál es el mejor lugar para que surja la mediunidad? El surgimiento de la facultad mediúnica no depende del lugar, ni edad, ni condición social, ni creencias o sexo. No depende de ello. Puede surgir en la infancia, en la adolescencia o en juventud, en la edad madura o en la vejez. Puede revelarse en el centro espírita, en el hogar, en el templo, en cualquier lugar. Solo que, como ya hemos venido diciendo, una vez que veamos que aflore algo que yo no sentía antes y que ahora, ¿sí?, tenemos que buscar ayuda. Y el problema en muchas familias, conozco, esos casos llegan mucho aquí, es de personas que tienen facultades mediúnicas, sienten los espíritus, los ven, pero no se atreven a decir nada en la casa. Porque ya dicen que están mal, los llevan al psiquiatra los medica, y ahí sí que se complicó más la cosa, porque no tenían necesidad de eso. Entonces, si alguien cercano a nosotros, el vecino, la prima, el tío, lo que sea,
está experimentando algo así, ¿sí? Dense la oportunidad de considerar que puede ser algo espiritual antes de recurrir, no porque los psiquiatras sean malos, no, para nada. Incluso en muchos casos, las terapias espíritas funcionan muy bien de la mano de las terapias psiquiátricas. Ayudan. ¿Sí? Por lo general, cada medium tiene una actitud especial para tal o cual orden de fenómenos, de modo que existen tantas variedades de mediums como especies de manifestaciones. Las principales, y que las encontramos en el libro de los mediums, son, entre otras, efectos físicos, auditivos, sensitivos, impresionables, la mediunidad parlante, los curativos, los videntes, los neumatógrafos, todas esas son facultades, los escribientes que existen. O sea que la mediunidad no es solamente que un espíritu hable a través de un medio, no escriba a través de él, no. Hay muchísimas facultades. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros en esta casa espírita? Tenemos reuniones para principiantes, de desarrollo y práctica de la facultad, de espíritus necesitados, como el ejemplo que puse del suicida y otros tantos, de terapia desobsesiva, que es para aquellos que están siendo influenciados negativamente por espíritus. Esa desobsesiva o esa obsesión se da en 3 niveles: la fascinación, la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Y la subyugación es el más fuerte, el más duro, donde el espíritu puede llegar incluso a tener dominio sobre la voluntad de la persona. Muchas personas se han llegado a suicidar bajo la influencia de un espíritu, es decir, subyugados. ¿Sí? De orientación espiritual a encarnados. Y de tratamientos físicos espiritual para enfermedades crónicas, no para una gripa. ¿Sí? Y aún así, ¿sí? Como dice este conocido filósofo, si quieres curarte, tienes que ver primero si estás dispuesto a dejar de lado lo que te enfermó. Por eso Jesús decía, antes de sanar el alma, de sanar el cuerpo, sana el alma. Porque son nuestros comportamientos, son nuestros errores, nuestras equivocaciones que se manifiestan en el cuerpo, drenan a través del cuerpo y ahí surgen muchas enfermedades. Entonces, muchas personas vienen buscando ayuda, pero creen que un tratamiento desobsesivo es como tomes esta pastillita y se le quita el dolor y ya. Es háganme la terapia, retírenme ese espíritu. No funciona así. ¿Sí? Divaldo. En el caso de que no sintamos ningún tipo de manifestación espiritual, ¿algún día podría aparecer dicha manifestación? Ya quedó claro porque hemos dicho que aparece en cualquier momento. ¿Sí? Voy a adelantarme, no voy a leer aquí para dar espacio a algunas preguntas. En resumen, la mediunidad es una facultad que se concede para el bien y los espíritus buenos se apartan de cualquiera que pretenda convertirla en un trampolín para alcanzar todo aquello que no corresponda a los designios de la providencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer cosas indebidas, como por ejemplo lo que dije antes, cobrar por la facultad mediúnica, por poner un ejemplo nada más, los espíritus bondadosos, los buenos, se retiran. Y la persona va a decir, no, pero si es que a mí llegan espíritus, yo los veo y se comunican conmigo. Ahí la pregunta es, ¿qué clase de espíritus? Porque el comportamiento y la conducta hizo que los que realmente estaban para ayudar en el bien se retiraran. El egoísmo es la plaga de la sociedad. Los espíritus buenos lo combaten y no es lícito suponer que ellos estén a su servicio. Esto es tan racional que sería inútil insistir más sobre ese punto. Voy a darle mejor espacio a las preguntas de ustedes. Entonces, ¿quién debe ser el encargado de la tarea de ayuda al desarrollo mediúnico? En el plano espiritual debe estar encargado el espíritu protector del medium u otro espíritu que el protector indique.
quienes conforman el equipo espiritual. Y en el plano físico estarán encargados los orientadores o los instructores pertenecientes al centro espírita, especialmente el director de reuniones mediúnicas, debidamente capacitado para estas funciones. Entonces, la otra vez yo di una conferencia aquí que se llamaba ¿Cómo ser medium? Algo así, ¿no? Y yo al comienzo pregunté, ¿quién quiere ser medium? Y eso, más de la mitad levantó la mano, ¿cierto? Pero Chico Javier dice, mucha gente quiere desarrollar videncia, psicografía, desarrollar eso, desarrollar aquello. ¿Por qué no desarrollar antes el trabajo, la bondad, la paciencia y la comprensión? Entonces, Jesús, para concluir, al referirse a la mediunidad, recomendó de sus discípulos: devolver la salud a los enfermos, resucitad a los muertos, curad a los leprosos, expulsad los demonios, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. No puede haber facultad mediúnica bien conducida si no vamos de la mano de las enseñanzas de Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me digan que yo corrí para darle espacio a las preguntas y ahora no hay preguntas. ¿No? Regresar de pronto a los tipos de esquemas que no tengo claro. Por favor. Neumatógrafos. Los neumatógrafos. La neumatografía fue precisamente de la que se valieron los espíritus superiores para escribir los 10 mandamientos. Sin intervención de ningún medio. Ellos directamente plasman el mensaje, en ese caso sobre unas piedras o sobre un papel. Si hay intervención del medio, sí lo hay a nivel fluídico, pero no porque el espíritu escriba a través de él. Esa es la neumatografía. Bueno, ahora sí las preguntas. ¿O quedó todo muy claro o no entendieron nada? Bueno, siendo así, entonces, sí, señor, dígame. Con respecto a los sueños, ¿no? Hemos conocido parecido a las personas que han fallecido, se presenta una situación en particular. En lo personal, yo he tenido sueños donde puedo identificar que esa persona es ser fallecido. Y en otros sueños veo distorsionado ese espíritu de otra manera y con sueños una carga espiritual muy fuerte. He leído y he conocido por ahí que posiblemente los espíritus de Babasar pueden entrar en los sueños de uno y hacerlo tener sueños que lo llevan a una incomodidad espiritual, a generar la angustia, a generar zozobra, o simplemente que yo tenga en el sueño la imagen de mi ser querido de determinada forma, pero que yo lo reconozca, pero también he tenido una forma distorsionada de ese ser querido, pero que no lo reconozco como tal. Ok. ¿Cómo puede uno plantearse eso? Yo hablé hace un momento de que somos espíritu, periespíritu y materia. Materia es el cuerpo carnal, el espíritu es el principio inteligente del universo, así lo definen los espíritus en el libro de los medios. Y el periespíritu es la bisagra que une el espíritu con el cuerpo. Es el intermediario. ¿Sí? Una vez que nosotros desencarnamos, es decir, abandonamos el cuerpo material, nosotros nos vamos al mundo espiritual con nuestro periespíritu, que es el que pasa a ser nuestro cuerpo en el mundo espiritual. Cuando alguien dice, yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá, vi a mi hijo, lo que vio fue su cuerpo periespiritual, que generalmente conserva la forma de la última encarnación que tuvo, la última reencarnación que tuvo. Pero el periespíritu tiene características
que obedecen al comando del pensamiento. Por eso, en muchos casos es muy común decir, yo vi a mi papá, pero lo vi más joven. A mi mamá la vi jovencita y ella se fue de 80 años. Porque nosotros podemos modificar la forma periespiritual. Pero hay espíritus malintencionados, perversos, maldadosos, que modifican su forma espiritual para mal, buscando engañar a alguien. Leí un caso, que ya he mencionado antes aquí, de un muchacho que de noche se desdoblaba. Creo que todos tenemos claro lo que es el desdoblamiento. Nos separamos parcialmente del cuerpo o nos emancipamos. La separación no es total, siempre quedamos unidos al cuerpo por un cordón fluídico. ¿Sí? Y él se desdoblaba y interactuaba, entraba en contacto con dos espíritus en el plano espiritual que ya se habían hecho amigos de él. Y un día, por X o Y razón, ellos dejaron ver su forma real. Y era monstruosa. Ese muchacho se pegó el susto del siglo, ¿sí? Y regresó rápidamente a su cuerpo asistido por el guía espiritual. Alguien dirá, ¿y por qué el guía espiritual no le evitó eso? Porque estaba, como conozco casos, tan insistido en aprender a desdoblarse para hacer viajes astrales, que no creía que eso no lo debe hacer cualquiera sin estudio y sin preparación. Y tuvo esa experiencia y ni más. Eso podría estar ocurriendo en ese caso. ¿Otra pregunta? Sí, Ricardo. Cuando sentimos angustia, en cierto momento que estamos bien, desosiego, tristeza, por alguna situación que de pronto va a pasar, puede ser el espíritu, por medio del espíritu. Es decir, los estados de angustia, de ansiedad en los que nosotros caemos pueden ser por dos razones, básicamente, sin considerar causas orgánicas. Es nuestra falta de fe, ¿sí? Nuestra falta de comprensión de todas las vicisitudes que nos presenta la vida, de los obstáculos que encontramos en la vida que no son más que para nuestro propio crecimiento. ¿Sí? A mí alguien me ofende y yo lo veo como un obstáculo en mi vida, en la oficina. Cada vez que lo veo se me daña el día. No, él no te daña el día, te lo dañas tú mismo por la historia que tú te cuentas sobre él mentalmente, por la opinión que tú tienes sobre él. ¿Sí? ¿Quién era el que decía Descartes? Me pasé toda la vida, decía en otras palabras, toda la vida, ¿sí?, angustiado por todas las cosas que me podían ocurrir, de las cuales el 99% nunca ocurrieron. Es lo que nosotros nos armamos en la cabeza. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mi esposa me deja, si me es infiel? ¿Y si me muero? Mire, ¿qué días conocí? Es una persona de la familia, ¿sí?, que Leo y yo nos quedamos sorprendidos. Él tiene 2 o 3 años más que yo. Y estaba angustiado, de verdad, un hombre. Estaba angustiado porque ya le faltaban 12 años para cumplir 80. Increíble. Ya voy a cumplir 80 años, pero te faltan 12. Y yo, sí, imagínate, ya está cerca. Cuando podía desencarnar al día siguiente. Un cuñado mío. Entonces nosotros nos complicamos la vida nosotros mismos la infinidad de veces. O puede ser por una influencia espiritual. Ese espíritu se acerca, ¿sí?, a nosotros con mala intención y busca descompensarnos, busca desequilibrarnos. Pero cada vez que eso ocurre es porque nosotros le brindamos la oportunidad, porque encuentra en nosotros el terreno abonado para poder desequilibrarnos. Existe la fuerza de voluntad. La cuestión de los espíritus perturbadores y nosotros no es más que un problema de sintonía. Y rompemos la sintonía cuando empezamos a obrar en el bien, ¿sí?
hacer las cosas debidamente. Sí, bueno. Emilio, ¿cómo es ese proceso de la ayuda que ustedes dan a los espíritus? Piden ayuda, me imagino que llegan a todas las casas espíritas, pero quisiera saber un poquito cómo lo reciben, por turno, cómo es eso. Buena pregunta, gracias Blanquita por la pregunta. Bien, esa es una de las reuniones que nosotros desarrollamos y esa la hacemos particularmente los días jueves. Generalmente entre 7 y 8:30 de la noche. Existe un equipo que está conformado por mediums, ¿sí? Todos psicofónicos, con facultad de psicofonía. ¿Me hago entender? Existen los sustentadores, que son las personas que mantienen la psicosfera del ambiente elevada a través de sus oraciones, de sus vibraciones elevadas, porque están con pensamientos nobles, están orando. Existen el dialogador o los dialogadores, que son los que van a conversar con los espíritus. Aquí hay que decir que nosotros no trabajamos solos. Cuando digo nosotros los encarnados. Con nosotros trabaja un duplo espiritual o el grupo base de desencarnados, espíritus bondadosos, servidores del Cristo, que como nosotros están buscando seguir a Jesús, pero desde el otro lado de la vida. Y son ellos los que saben dónde están las mayores necesidades y traen a esos espíritus para que se comuniquen. Nosotros nunca, en 27 años, hemos invocado un espíritu. Nunca. No invocamos espíritus. ¿Se puede hacer? Sí, pero es otro riesgo, porque se puede estar presentando quien dice ser y no es. Entonces, ellos traen a los espíritus, ¿sí? Y propician la comunicación a través de los medios. ¿Sí? Normalmente son 4 o 5 medios, ¿sí? que hacemos esa tarea. Y pues yo con Norita, que somos dialogadores, nos sentamos, yo me siento, un medium aquí, otro medium acá. Cada medium recibe, nosotros hemos determinado que cada medium reciba máximo 3 espíritus en la noche. O sea que si estamos 5 mediums, esa noche podemos tratar a 15 espíritus, 3 por cada uno. Entonces el espíritu se comunicó por el medium que tengo a la derecha y él empieza a contar su situación. Algunos muy angustiados por la situación que vivieron, etc. Entonces nosotros empezamos a dialogar con ellos, habiendo hecho los estudios que hay que hacer, a la luz de las enseñanzas de Jesús y de los fundamentos de la doctrina espírita. Esa comunicación puede durar 10, 15 minutos, ¿sí? Depende del caso. Y una vez que él se siente mejor, está mejor, los espíritus del duplo espiritual lo retiran y lo llevan a puestos de salud o a colonias espirituales en el mundo espiritual para continuarlo tratando. ¿Sí? Es un trabajo en equipo. Y después entonces el de la izquierda, después se comunica a través de otro medium, de los que están allá con el otro dialogador o de los, ¿sí? ¿Me hago entender? De esa manera, en términos generales, es que se da, por ejemplo, la ayuda a espíritus sufrientes. Las causas por qué se sufre, basta mirar nuestro entorno. ¿Sí? La pérdida del tiempo acá en el mundo terrenal. Sí, claro. Esa es una de las cosas que ahí no recurro a nosotros, ya lo he dicho antes y recurro nuevamente a la experiencia de Chico Xavier. Chico Xavier, por su mediunidad, pasaron más de 4.000 espíritus. Y alguna vez en una entrevista que le hicieron, él dice que el mayor sufrimiento de los espíritus desencarnados, ¿sí? con los que se presentan, es haber perdido tanto el tiempo aquí en la tierra. Es el mayor sufrimiento que se da en el plano espiritual. Y recientemente tuvimos la comunicación de un hermano que nos dio, en medio de su sufrimiento, una gran enseñanza. Y al concluir, espírita, medium. ¿Sí? Y él dijo que había perdido mucho el tiempo aquí. Y nos decía, la enseñanza fue, no es ser medium, no es ser conferencista, no es no faltar a ninguna conferencia.
Yo me olvidé de vivenciar a Jesús. Decía él. Es allí donde está nuestra trascendencia. El conocimiento aquí, hay que bajarlo aquí y llevarlo a la práctica, convertirlo en acción. La siguiente pregunta. Vieron que todas las ruedas iban a preguntar. Sí, señora. Diga. ¿Hay alguna razón por la cual una persona empieza específicamente a ser como acosada o a escuchar eso? O porque él me elige porque yo tengo alguna debilidad y entonces él me empieza a decir cosas o algo porque me escogió a mí para decirme cosas, por ejemplo. O si es que algo tengo yo. Cuando tú dices él, ¿te refieres a alguien encarnado o a un espíritu? No sé. A mí a veces se me ríen feo, me dicen cosas, me insultan. Ok, pero cuando se... ¿Pero por qué me lo dicen? Vamos paso por paso. Cuando se ríe alguien, ¿es alguien que tú estás viendo? Miras a tu alrededor y no hay nadie. ¿Lo captas con los oídos de la carne o lo captas en el pensamiento? Ok, tranquila, no pasa nada. El caso es que no es ninguna persona encarnada, son espíritus. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos que decir que todos nosotros, ya lo dije, tenemos un guía espiritual. Pero ningún guía espiritual va a hacer algo que a nosotros nos perturbe, nos incomode, nos angustie, nos haga sentir mal. O sea, que si ya eso es persistente, eso está ahí persistentemente, son espíritus que no nos quieren bien y que buscan desequilibrarnos, buscan descompensarnos. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos una terapia, que es la terapia de tratamientos psíquicos o desobsesión, cuando logramos a través de una atención fraternal determinar que efectivamente hay espíritus que están molestando a la persona. Lo Que primero que uno hace es ir al humano al psicólogo y luego al psiquiatra. Y el psiquiatra otras y tomando medicamentos. el Centro Espírita Luz de Amor te ofrece, ¿sí? Cuando quieras, ya viniste, ¿ves la primera vez que vienes hoy? Ya viniste la primera vez, puedes venir la segunda, podemos ponernos de acuerdo, sacar una cita para una atención fraternal. ¿Qué es la atención fraternal? Es un diálogo privado entre la persona que lo solicita y una de las personas que están preparadas en la casa espírita para ello. Y allí se conoce cuál es la situación, el trabajador de la casa espírita sabe ya a través del estudio cómo identificar si efectivamente hay una perturbación espiritual. Si hay una perturbación espiritual, entonces se le indica cuáles son las cosas que puede hacer para empezar a trabajar en esa situación. Digo, empezar a trabajar con énfasis, porque muchas veces no es un solo espíritu. A veces son varios espíritus. La otra vez, nosotros recibimos solicitud de ayuda hace muchos años de una persona que había tenido un mando medio alto en el ejército nazi. Y ustedes saben cómo fue la situación con los nazis. Ustedes saben que un militar de alto rango en el ejército nazi no se compromete haciendo daño una sola vez. Y él estaba solicitando ayuda y lo estuvimos ayudando y todo eso, pero había cantidad de espíritus así. Una orden de un militar de eso podía ser que fueran a un horno crematorio de esos, a un horno de gas. ¿Quién sabe cuántas personas? ¿Qué? Una legión, sí. O como hemos conocido a hacendados, que tenían muchos trabajadores, pero todo era al azote, al látigo, a los malos tratos, etc. Entonces, uno se puede comprometer dependiendo del rol que haya desempeñado en una existencia física anterior con muchos espíritus. O a veces puede ser uno, puede ser dos. En fin. A veces hay espíritus que nos incomodan, nos hacen sentir mal, no con mala intención, pero nos hacen sentir mal.
y el ejemplo que menciono, ya me lo habrán escuchado, es el de una señora que ella decía que ella se sentía mal y manifestaba su malestar y una cosa y no se hallaba y todo. Y a través de ese procedimiento se comunicó el espíritu que se presentó como de una niña, porque ella había sido la mamá de esa niña antes y la había abandonado, y ella simplemente reclamaba a la mamá y vivía detrás de ella y le transmitía toda su angustia. Entonces perturbaba a la señora. Entonces la señora, pero es porque ella había abandonado a su hija. Y la hija no estaba ahí con el ánimo de obsesarla y perturbarla, ni hacer que se suicidara, sino mamá, ¿por qué me dejaste? Y era con ella, y todo eso lo captaba la señora encarnada. Entonces, el centro espírita te ofrece esa posibilidad, si acaso deseas, pues podemos mirar. ¿Otra pregunta? No, ya. ¿Sí? Bueno, otra. Cuando hacen esas reuniones de los jueves, por ejemplo, esos espíritus que están sufriendo, que en algún momento quieren como comunicarse con sus familias, pero ustedes no conocen las familias, ¿cómo hacen? O sea, hay alguno que diga, yo quisiera que a través de ustedes se comuniquen con mi familia, mi esposo. La única manera que un espíritu tiene de comunicarse con un familiar no es a través de la mediunidad. En desdoblamiento, si los guías espirituales de ellos lo consideran conveniente, en desdoblamiento ellos pueden entrevistarse. Mientras el cuerpo duerme, desdoblados pueden interactuar. Ahora, aquí hemos tenido, esos casos han sido casos bonitos, ¿sí? Y son recientes, tenemos casos de esos, en las que se comunica sin faltar a la caridad y con el ánimo de compartir la enseñanza. Se comunicó un espíritu lleno de odio, de resentimiento, porque alguien antes de asesinarle, le asesinó a la esposa y la hija para que él viera y después fue él asesinado. Lo hemos visto. ¿Sí? Y él estaba lleno de odio contra aquella persona que lo asesinó. Ahí está la habilidad que nosotros debemos ir desarrollando con el ejercicio del diálogo, ¿sí? Cuando él dijo, no, es que mató a mi esposa, ahí nos da de una vez la oportunidad de decirle, ¿y ya has vuelto a ver a tu esposa y a tu hija? No, nunca. ¿Tú reconoces que estás en el mundo espiritual? Sí, claro. ¿Y vives? Yo sí, claro, pues ellos también viven. Y algunos nos dicen, yo no había pensado en eso. ¿Y por qué no los veo? Porque tú estás en una franja vibratoria muy diferente a la de ellos. Y en ese momento otro medio dice, la esposa está parada delante de él y él no la veía, porque vibratoriamente estaba en otra franja, el odio, ¿sí? Ahí se presentan las monoideas, una sola idea, venganza, y no ve más nada. Y entonces fue ayudado, ¿sí? Y pudo percibirla. Otras veces esa esposa se comunica psicofónicamente a través de otro medio, simultáneamente, y empieza a hablar con él. Y eso los doblega a más de uno para dejar a un lado el ataque que están realizando a aquel que cometió el error. Bien, vamos a dejar ahí. Yo creo que ya se respondieron algunas inquietudes. ¿Había alguna por allá así urgente? No. Bien, vamos entonces a disponernos. Sí, ya voy.